Buenas noches. El día de hoy venimos a hablarle del producto 6, que es el caso de Ana Yivi Borges, una mujer que fue asesinada y decapitada en el 2016, julio 25 del 2016. El trabajo está conformado por Jefferson Silva y quien les habla, Andrea Duarte. Bueno, entonces, primero vamos a empezar con los hechos. En este caso se trata de una mujer conocida con el nombre de Ana Yivi Borges, oriunda del departamento de Arauca, adicta a los juegos de azar. Esta mujer mantenía una relación amorosa con Jesús María Rojas, a quien todos llamaban Chucho, con la imagen de un hombre ejemplar y con quien hacía a la vista de vecinos y familiares la pareja ideal, quienes habían tomado en arriendo una cabaña en la vereda Los Colorados, junto a la laguna Los Colorados, en el cual montaron un negocio turístico de restaurante y alquiler de lanchas. Pasado el tiempo, el negocio no les dio la rentabilidad que ellos esperaban, porque lo que Ana Yivi decidió irse para la ciudad de Bogotá porque le salió un trabajo, dejando a sus hijas Daniela y Lisette con su actual pareja Jesús María Rojas, y las cuales cada fin de semana viajaba para visitarlas. Ana Yivi contrae una relación con un hombre en Bogotá, con el que inicia un negocio de compra y venta de carros. La mujer decide viajar un fin de semana a Gachintibá para visitar a sus hijas, pero el 23 de julio del 2016. El señor Jimmy, con quien mantenía una relación amorosa en la ciudad de Bogotá, realiza llamadas y le envía mensajes, pero ella nunca contestó. Se dirige a su domicilio en Bogotá y encuentra que las cosas de ella están tal como las dejó, por lo que decide viajar a Boyacá y colocar el denuncio en Villa de Leyva, ya que Ana Yivi no aparecía. Un vecino llegado a la cabaña donde residía Chucho con las hijas de Ana G, informaron a las informan a las autoridades de la macabra escena de un homicidio de una persona la cual estaba en proceso de descomposición y decapitada. Al llegar la policía y los agentes de criminalística se les fue imposible llegar vía terrestre, el lugar de los hechos, debido a la fuerte neblina que cubría todo el lugar. Así que se desplazaron hacia el lugar con la ayuda de un bote para llegar al lugar de los hechos. Al llegar al lugar se encuentran con la terrible escena de un cuerpo sin vida, atado de manos y pies y decapitado, el cual su cráneo fue encontrado a 2 metros lejos de su cuerpo. En la inspección del lugar de los hechos se encontró pedazos de cabello, y se deduce que el cuerpo hallado sin vida era de sexo femenino. El cuerpo se encontraba totalmente desnudo, con el pantis atado a su pierna izquierda. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la modalidad de desaparición. Entonces, la modalidad de la muerte de la víctima. Un cadáver descompuesto con relación esquelética en el momento se encontraba a las orillas de la laguna, donde ella residía, en estado de enfriamiento, por lo que duró más de 10 días en el agua después de que su agresor la arrojara allí, con rigidez cadavérica, putrefacción en estado de periodo colocuativo, etapa antropofagia cadavérica, etapa tardía de adiposidad. La ventana de la muerte. La ventana de la muerte, como todos conocemos, o bueno, como muchos conocen, es el modo en el que la persona muere o en el que la persona fue vista por última vez con vida hasta el momento en que la encuentran ya fallecida. La víctima Nayibi fue vista por última vez en el municipio de Gachantibá. Su cuerpo sin vida y decapitado fue encontrado el 9 de agosto del 2016. Estuvo desaparecida por 10 días aproximadamente y su plena identificación se dio a unos días de haber encontrado su cuerpo y haber sido trasladado a medicina legal, junto con las evidencias que rodeaban el cuerpo, que al parecer eran de sexo femenino, por unas muestras de cabello encontradas en el sitio. Identificar y clasificar el lugar de los hechos. El cuerpo de Ana Yivi fue arrastrado más de 100 metros, envuelta entre sábanas por su agresor.
después de que él la agredió en la cabaña propinándole 2 golpes en su cráneo con el remo de un bote, los cuales ellos alquilaban para atracción en la laguna. Estuvo atada de manos y pies y con una mordaza en su boca para que no pudiera pedir auxilio, la cual se mantuvo por varias horas en el baño, privado de la habitación del agresor, empacada en bolsas de aseo. En el lugar de los hechos fue en campo abierto, en una zona boscosa al aire libre, donde la escena del crimen puede ser alterada por los factores ambientales. En una vereda conocida como Huachintigá, en la Laguna de Colorados, lugar turístico muy conocido en el departamento de Boyacá, para su hallazgo fue encontrada por unos perros de un campesino de la vereda, la cual dio aviso a las autoridades a quienes lo hallaron. La lista de elementos probatorios y evidencias físicas que se encontraron en el lugar de los hechos fueron las sábanas de rayas de la cama del agresor. Cuando la policía empezó a hacer la inspección en la cabaña, se dieron cuenta que estaba la sobresábana, compañera de esta sábana que se encontró en el lugar de los hechos. Los lazos con los que amarraba los botes, que eran los lazos que estaba amarrada la víctima de manos a pies. La ropa interior atados a su miembro inferior izquierdo. Una de las testigos, que fue su hija Lisette, dice que cuando ella, antes de despedirse para irse a estudiar, se dio cuenta que su madre estaba en ropa interior y que su ropa interior era color celeste. Por eso se pudo identificar que era la misma que llevaba el día del terrible asesinato. El celular de la víctima. Como Jimmy era su pareja sentimental, le enviaba mensajes de texto, también se pudo identificar como elemento material probatorio. Una media de color gris que se encontró en el momento, ya que Ana Gibi estaba desnuda, pero uno de los elementos materiales fue el panty que se encontró y una media de color gris. Las evidencias físicas que se pudieron extraer fue, primero, el cuerpo decapitado de la víctima, que fue el cráneo que se encontró a 2 metros del cuerpo, el cráneo a 2 metros. Los pedazos de cabello que se encontraron también se utilizaron como evidencia física, y la sangre de la víctima y del agresor. Bueno, vamos a terminar el laboratorio forense, que se solicitan los análisis de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas. Laboratorio de biología. Se ocupa el análisis de muestras biológicas recolectadas como elementos materiales probatorios de posibles hechos delictivos de posibles hechos delictivos, los resultados reportados permiten orientar a las autoridades competentes acerca de la utilidad de solicitar estudios genéticos con el fin de identificar al individuo del cual procede el material biológico analizado. Primero, determinación de sangre humana. La sangre resulta ser uno de los fluidos que con mayor frecuencia se encuentra en el lugar de los hechos. 2. Búsqueda de identificación de espermatozoides. Como bien se decía al principio, cuando estaban haciendo el abordaje al lugar de los hechos, encontraron a la mujer sin vida y pues probablemente decían que había sido también víctima de un crimen pasional en el cual podría haber sido abusada sexualmente. Entonces se le realiza esta búsqueda de identificación de espermatozoides, que se realiza en exámenes preliminares para determinar si en los elementos materiales probatorios remitidos por las autoridades investigativas o que proviene de una valoración médico-legal sexológica se detecta la presencia de espermatozoides o semen. El análisis macroscópico y microscópico en los elementos pilosos. El pelo tiene importancia como evidencia debido a que presenta gran resistencia a la destrucción. En este análisis fueron enviadas las muestras de cabello que las autoridades encontraron en ese momento, porque ellos decían que el cabello era la identificación de una mujer porque era de contextura larga. El laboratorio de evidencia traza sirve de apoyo a la administración de justicia en el análisis de una amplia variedad de materiales. La mayoría son elementos que se encuentran presentes y en muy escasa cantidad, generalmente adheridos a las prendas de vestir, a la víctima o a los sospechosos, y que pueden pasar por desapercibidos. Entonces, este laboratorio de evidencia traza lo que hizo fue poder poner en estudio en la evidencia del pantis que la señora tenía ajustado en su miembro inferior izquierdo, y la media y la sábana que fue encontrada con la que
el agresor la envolvió antes de tirarla a la laguna. Bueno, el laboratorio de genética forense. En el laboratorio de genética forense estudia lo que es la herencia y la diversidad biológica de los organismos y aplica este conocimiento como apoyo de la investigación judicial. Entonces, identificación de la persona, cadáveres y fragmentos corporales humanos. Individualización de vestigios biológicos de interés en la investigación criminal. Investigación genética de filiación o prueba, en este caso, si se requiere para maternidad o paternidad. Laboratorio de Lofoscopía Forense. Sirve de apoyo a la Administración de Justicia mediante la identificación de personas y cadáveres, el cotejo de impresiones dactilares plasmados en documentos públicos o privados y el revelado y análisis de huellas latentes de interés forense. En este caso, identificación de cadáveres a personas mediante cotejos dactiloscópicos. En este caso, donde la víctima no tenga las huellas dactilares. Toma de necrodactilar y de reseñas, procesamiento del tratamiento de los pulpejos para apoyar los procesos de identificación de cadáveres en avanzado estado de descomposición o alteración de la piel en manos. En este caso, por lo menos Anayibi duró más de 10 días desaparecida, fue tirada a una laguna y apareció a orillas de la laguna. Entonces, como se puede identificar, estuvo bastante tiempo en el agua y eso causó que la piel se alterara demasiado. Laboratorio de toxicología forense. Bueno, en este caso, las sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas en muestras biológicas y no biológicas recolectadas mediante una necropsia o reconocimiento a vivos o en escenas relacionadas con un evento tóxico en el marco de la investigación, cuyos resultados ayudan a determinar la causa de muerte, establecer el estado de indefensión en caso de delitos sexuales, hurto, secuestro, establecer embriaguez o factores de riesgo. En este caso, como le decía a mi compañero, la posible hipótesis era como era un triángulo amoroso, posiblemente podría haber abuso sexual. En este caso se realizan todas estas pruebas para determinar si hubo abuso sexual con la víctima. Aquí les vamos a mostrar entonces cómo se elabora un documento de solicitud de autopsia de medicina legal, con las cuales se tiene que tener en cuenta, pues obviamente, la identificación de la víctima, de la persona que ha sido la víctima del homicidio, la ocupación, dónde fue nacida, la residencia, donde normalmente ella residía, si haya viajado a otro lugar, la causa de la muerte, el mecanismo de la muerte. Bueno, ahora vamos a la circunstancia de la causa de la muerte. Entonces, en este caso, pues obviamente fue un feminicidio con circunstancias de agravación pasional debido a un triángulo amoroso con consecuencia a la víctima degollada ante muerte, degollada en vida, con cortes finos en el cuello, que eso fue lo que pues el fiscal dictaminó después de que se le realizara la autopsia médico-legal. Analizar los asuntos médico-legales planteados en el protocolo de necropsia principales hallados en la necropsia son el cadáver de la mujer adulta con signos de traumatismo macroscópicos y microscópicos suficientes como para desencadenar la muerte, desmembramiento del cráneo y del cuerpo, trauma cráneoencefálico leve debido a los golpes recibidos en el cuerpo, con el cuerpo extraño que en el cráneo, pues estamos hablando del remo con el que ellos utilizaban en los botes. Los cortes finos realizados con arma cortopunzante en el cuello de la víctima por una persona experta, enfriamiento por lo que duró más de 10 días en el agua, con rigidez cadavérica, putrefacción en estado del periodo colucativo, etapa de antropofagia cadavérica, etapa tardía de adiposidad. Bueno, en este caso entonces podemos ver el análisis que se realiza en análisis y la opinión pericial que se realiza con la víctima, ¿sí? Que es la manera de muerte, cómo fue la manera de muerte de la víctima, que sabemos que fue violenta, los mecanismos de muerte, que fue degollada ante muerte, probable causa de muerte, degollamiento y una hemorragia, y
El examen exterior, que es la descripción general del cadáver, ¿sí? Morgue, cementerio, Colombia, se recibe un cadáver adecuadamente embalado, rotulado y sellado. El cadáver corresponde a una mujer adulta en regulares condiciones generales, desnuda, con signos de maltrato, con signos evidentes de trauma y fenómenos cadavéricos tardíos. La descripción de vestir que encontramos en la prenda, una prenda de material de algodón, color celeste, aproximadamente era talla M y que se observa en mal estado. En la parte genital, que se presenta el aumento de flujo vaginal, que se presenta en la parte anal sin lesiones, en las extremidades rígidas debido al amarre y a las inmovilizaciones que se hicieron, igual que las extremidades inferiores, el examen interior de cabeza y sistema nervioso central, que podemos encontrar que en el pericráneo encontramos lesiones, encontramos fracturas, encontramos unas curvaturas debido a la posición ya que cuando el agresor le dio a la víctima. Eh, En los demás estudios que se le realizaron al cuerpo, como es el estudio de cada uno de los órganos internos, en el dictamen inicial, pues el médico que realizó como tal la valoración indicó que no tenía ninguna otra agresión o no tenía ninguna otra contusión, por decirlo de algún modo, dentro de sus órganos, pues ya debido a que su agresor lo que hizo fue solamente que al realizarle la que la desgolló, entonces él en ese momento él no sabía que ella todavía estaba con vida, a lo que él le hace el desgollamiento, entonces él lo que hace es que la tira al lago para que ella se quede ahí y poder ocultar el cuerpo. Entonces, debido a esto, él no tuvo ninguna otra alternativa, sino solamente tirarla, y por esto ella no tuvo ninguna otra afectación en un órgano, en algún otro órgano vital de su cuerpo. Al identificar eh, vamos a identificar y analizar los cambios cadavéricos, lo que normalmente conocemos como tafonomía. Entonces, los cambios post-mortem comienzan inmediatamente tras la muerte, abolición total y definitiva de las funciones vitales. Son una secuencia de procesos en el organismo produciendo alteraciones morfológicas, químicas y físicas en un contexto de biodegradación natural de cada célula, cada tejido y cada órgano. Fenómenos cadavéricos tardíos. Destructores: autólisis, putrefacción, antropofagia cadavérica, esqueterización. Conservadores, tenemos que son la movificación, la adiposira, saponificación, corificación, congelación, embalsamamiento y refrigeración. Esto es para cuando los cuerpos necesitan ser estudiados y son llevados a medicina legal, y esto los conservan para llegado al caso de que el juez que lleve pues el caso del homicidio necesite alguna otra prueba que necesiten tomarle al cadáver. Bueno, como decía mi compañero, entonces en la saponificación se procede cuando la grasa corporal se transforma en jabones, circunstancias, cadáver sumergido en el agua estancada, inhumado en un suelo arcilloso húmedo. La adiposira comienza en donde hay mayor cantidad de grasa, proceso que conduce a la formación de una coraza de grasa untuosa y viscosa en el estado húmedo. Luego de haberse secado al aire, se torna dura, granulosa, de color gris y blanquecina. La putrefacción, que es más frecuente en cadáver expuesto a la intemperie, 1 semana. Para un cadáver expuesto corresponde a 2 en el agua y a 8 enterrado. Presencia de insectos hasta la destrucción completa de las partes blandas del organismo y el cadáver devorado por animales. Autólisis, disolución de los tejidos por enzimas o fenómenos propios de las células, lo más afectado que es la sangre. La hipotasia, que es la sangre acumulada localizada en las partes declives de las vísceras. Factores retardan como la anemia aguda. En este caso, como ella recibió 2 golpes en su cráneo y también recibió cuando el agresor la desgolló, hubo también mucha hemorragia y por eso debido también podría hacerse que sería una anemia aguda. El enfriamiento, que es la disminución de la temperatura corporal hasta nivel de la temperatura ambiental del lugar de hallazgo del cadáver. Factores que aceleran la desnudez, el clima frío, congelación, estado caquético, y los factores que retardan esto sería la obesidad, la ropa de lana, entorno caluroso. Bueno, esta fue nuestra exposición. Espero pues que de pronto haya quedado un poco claro. Muchas gracias.